Buenas noches, queridos hermanos. Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes, esperando que por la gracia y la misericordia del Señor todos estemos bien, a pesar de la situación difícil que vive el país, pero en Cristo Jesús podemos decir que estamos seguros, estamos sin esa preocupación, porque lo que tiene que pasar, pasará. Muy bien, saludamos a cada uno de ustedes. Es una alegría que nos acompañen esta noche. Poco a poco están ingresando nuestros hermanos y, y así vamos a ir pues dando la bienvenida a cada uno de los hermanos y amigos que se integran. Bien, mis hermanos, ustedes saben que estamos en una noche, en una semana muy, pero muy especial. Por tanto, es la semana del Calvario, y que el Señor bendiga a cada presentador de su palabra y también bendiga a cada hermano. Quiero también recordarles que a medida que se va desarrollando el tema, pueden ir escribiendo en el chat sus pedidos de oración para orar al final. Entonces, recordándoles también que estos mensajes están siendo grabados y subidos a la plataforma, a YouTube, y nos pueden ubicar en la página Fieles Atalayas. Bien, vamos a cantar, mis hermanos. Vamos a cantar el himno 93. Himno 93, pedimos por favor en equipos que nos acompañen con el himno 93. Sangró mi soberano Dios. Hoy vamos a hablar sobre el Calvario y nos vamos a preparar con este lindo canto. Sangró mi soberano Dios, murió mi Salvador, su vida quiso entregar por mí tan pecador. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Por mis pecados y maldad, Él en la cruz murió. Qué amor, qué gracia, qué piedad, sin par así mostró. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Debió ocultar el sol su faz cuando el Señor Jesús por la criatura en rebelión humilde fue a la cruz. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Y yo también al ver su cruz el rostro encubriré, con lágrimas de gratitud mi alma inundaré. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Mas no con llanto pagaré la deuda de su amor. Mi ser entero doytelo, no puedo más, Señor. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí.
Amén. Hermoso canto que hemos elevado al Señor y esperando que esta linda alabanza pueda preparar nuestro corazón para recibir su palabra. Les invito reverentemente a los hermanos que podamos. Vamos a doblar las rodillas para tener una palabra de oración. Santo y bendito Señor que moras en el reino de los cielos, la honra y la gloria solamente sean para ti. Queremos agradecerte de una manera especial, Señor amado, que sigas bendiciendo esta semana de oración que tu pueblo ha preparado para bendición de nuestras vidas. Y sobre todo, Señor amado, queremos que tú seas siempre el centro aquí en medio de tu pueblo. Te ruego por cada hermano y amigo que está conectado y por aquellos que ingresarán, Dios, a la sala virtual, que tu Santo Espíritu nos cobije, nos guíe y nos ilumine. Abra nuestra mente, nuestro entendimiento y así podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres presentar. Cada mensaje recibido, Señor, debe ser un mensaje aplicado a nuestras vidas, que tengamos una experiencia cada día muy diferente a la que teníamos ayer, que tomados de tu mano, Señor, no nos soltemos y siempre caminemos con esa fe y esa confianza de que tú nos estás guiando a puerto seguro. Quiero rogarte que envíes también una doble porción de tu Santo Espíritu sobre hermano Carlitos, Señor, un siervo que has escogido para que pueda disertar tu palabra en esta noche. Úngelo, mi Señor, que sean tus palabras las que se escuche y no palabras de hombre. También oramos, Señor, por los pedidos que se presentarán a medida que va transcurriendo el tiempo y que, Señor, pongas en cada uno de nuestros corazones también el espíritu de perdón, el espíritu de reconciliación y ese deseo de ser partícipe, Señor, de la Santa Cena, porque es el ejemplo que tú nos dejaste para que nuestra vida, oh Dios, sea renovada contigo. Levántanos con tu bendición. Te rogamos y te suplicamos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, una vez más, a los hermanos que se han ido agregando a esta plataforma, les damos la bienvenida. Que el Señor nos acompañe. Hermano Carlitos, un gusto tenerlo esta noche. Y pues le dejamos el tiempo para usted. Adelante, hermano Carlitos, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Les damos una cordial bienvenida en esta noche de oración, en esta semana de oración, a todos los que están reunidos por medio de esta plataforma. Que Dios nos cuide y nos guarde y nos ayude a seguir adelante en el estudio de su palabra. En esta noche vamos a ver el cuarto tema de esta semana de oración, porque el primer tema que se dio fue no se turbe vuestro corazón, que se dio el día lunes. El martes ante Anás y Caifás, y ayer miércoles en el tribunal de Pilato. En esta noche vamos a estudiar, vamos a repasar, porque hemos estudiado algunas veces ya acerca del Calvario y consumado es. Vamos a estudiar esta noche. Le pido a mi hermano, por favor, que me pueda, si pudiera compartir pantalla para empezar el estudio. Ya, mi hermano Carlitos. Muchas gracias. Vamos a ver. Quiero saber si se ve, si está, ¿no? Ya está listo, hermano Carlitos. Adelante. Muchas gracias. En esta oportunidad vamos a estudiar el Calvario y consumado es. Está basado en los libros de Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué quiere decir el Calvario o qué significa el Calvario? El Calvario es el lugar donde crucificaron a Jesús, según Lucas 23, 33. No lejos de las murallas de Jerusalén, pero fuera
del recinto de la ciudad, fuera de la ciudad, según Mateo 27:33 y Marcos 15. Vamos a ver la segunda diapositiva. Vamos a la Biblia. Vamos a ubicarnos en Mateo 27:31. Y luego Marcos 15:20, que dice lo siguiente, Mateo 27:31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En Marcos 15:20 dice, después de haberle escarnecido. ¿Qué quiere decir escarnecido? Que después de haberse burlado de una manera cruel con la finalidad de humillarle al Señor, le despreciaron. Luego de eso le desnudaron la púrpura, o sea, le desnudaron el manto y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle, le llevaron para crucificarle. Una vasta multitud siguió a Jesús desde el pretorio hasta el Calvario. Las nuevas de su condena se habían difundido por toda Jerusalén y acudieron al lugar de su ejecución personas de toda clase de gentes y jerarquías. Los sacerdotes y príncipes se habían comprometido a no molestar a los seguidores de Cristo si él les era entregado. Así que los discípulos y creyentes de la ciudad y región circundante pudieron unirse a la muchedumbre que seguía al Salvador. Toda la gente le seguía al Salvador a ver qué sucedía con Jesús. La muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestaron compasión. Esta gente se burló de él y le vilipendió porque no podía llevar la pesada cruz. Volvieron a poner sobre él, sobre Jesús, la carga y otra vez cayó desfalleciente al suelo. Sus perseguidores vieron que le era imposible llevarla más lejos a la pesada cruz. No sabían dónde encontrar quien quisiera llevar esa humillante carga. Los judíos mismos no podían hacerlo porque la contaminación les habría impedido observar la Pascua, porque era en el tiempo de la Pascua. Entre la turba que le seguían no había una sola persona que quisiese rebajarse a llevar la cruz. Entonces, ¿qué es lo que sucedió, mis hermanos? Vamos a la siguiente diapositiva. A la Biblia, Mateo 27:32, Marcos 15:21 y Lucas 23:26, que dice lo siguiente. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. En Marcos 15:21 dice también, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, dice aquí en Marcos, que venía del campo a que le llevase a la cruz. Y en Lucas 23:26 dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima, o sea que le obligaron nuevamente, le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Jesús iba adelante. En ese momento, un forastero llamado Simón Cireneo, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre. Oyó las burlas y las palabras soeces que decía la turba, oyó las palabras repetidas con desprecio. Abrid paso para el rey de los judíos, decía la gente. Se detuvo asombrado ante la escena y como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros, le pusieron la cruz sobre sus hombros a Simón Cireneo. Vamos a la Biblia. Mateo 27, versículos 33 y 34 dice,
Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y en Marcos 15:23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. En Mateo 27 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Y en Marcos 15 dice, le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo tomó. Y en Lucas 23:27 dice la palabra del Señor, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Había no pocas mujeres entre la multitud que le seguía al inocente a su muerte cruel. Su atención estaba fijada en Jesús. Algunas de ellas le habían visto antes. Algunas le habían llevado sus enfermos y dolientes. Otras habían sido sanadas. Al oír el relato de las escenas que acababan de acontecer, se asombraron por el odio de la muchedumbre hacia aquel por quien su propio corazón se enternecía y estaba por quebrantarse. Y a pesar de la acción de la turba enfurecida y de las palabras airadas de los sacerdotes y príncipes, esas mujeres expresaron su simpatía. Al caer Jesús desfallecido bajo la cruz, prorrumpieron en llanto. Dice la Biblia lo siguiente en Lucas 23, del 28 al 30. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decirlo a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? Esto fue lo único que atrajo la atención de Cristo. Aunque abrumado por el sufrimiento, mientras llevaba los pecados del mundo, no era indiferente a la expresión de pesar. Miró a esas mujeres con tierna compasión. No eran creyentes en él. Sabía que no le compadecían como enviado de Dios, sino que eran movidas por sentimientos de compasión humana. No despreció su simpatía, sino que ésta despertó en su corazón una simpatía más profunda por ellas. Y les dijo, hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. De la escena que presenciaba, Cristo miró hacia adelante al tiempo de la destrucción de Jerusalén. En ese terrible acontecimiento, muchas de las que lloraran ahora por él iban a perecer con sus hijos. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, dio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Dijo entonces, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Por el árbol verde, Jesús se representó a sí mismo, el Redentor inocente. Dios permitió que su ira contra la transgresión cayese sobre su Hijo amado,
Jesús iba a ser crucificado por los pecados de los hombres. ¿Qué sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continuase en el pecado? Todos los impenitentes e incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que el lenguaje no podía expresar. Dice la Biblia lo siguiente en Lucas 23:32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Al llegar al lugar de la ejecución, los presos fueron atados a los instrumentos de tortura. Los dos ladrones se debatieron en las manos de aquellos que los ponían sobre la cruz, pero Jesús no ofreció resistencia. Vayamos a la Biblia, a Lucas 23, versículos del 34 al 37, que dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El Salvador no dejó oír ni un murmullo ni una queja. Su rostro permaneció sereno, pero había grandes gotas de sudor sobre su frente. No hubo mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuvieran su corazón humano. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rotundamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados, porque no saben lo que hacen. Esa oración de Cristo por sus enemigos abarca al mundo, abarca a todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo. Sobre todos recae la culpabilidad de la crucifixión del Hijo de Dios. A todos se ofrece libremente el perdón. El que quiere puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. Dice la Biblia en Lucas 23:38 lo siguiente: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, la cruz fue levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Esto causó los más atroces dolores al Hijo de Dios.
Pilato escribió entonces una inscripción en hebreo, griego y latín y la colocó sobre la cruz más arriba que la cabeza de Jesús. Y decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esta inscripción irritaba a los judíos. En el tribunal de Pilato habían clamado: crucifícale. No tenemos rey sino a César. Habían declarado que quien reconociese a otro rey era traidor. Pilato escribió el sentimiento que habían expresado. No se mencionaba delito alguno, excepto que Jesús era rey de los judíos. La inscripción era un reconocimiento virtual de la fidelidad de los judíos por el poder romano. Declaraba que cualquiera que aseverase ser rey de Israel era considerado por ellos como digno de muerte. Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. El lugar donde Cristo fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Miles de personas de todos los países estaban entonces en Jerusalén. Y la inscripción que declaraba Mesías a Jesús de Nazaret iba a llegar a su conocimiento. Era en verdad viva, transcrita por una mano que Dios había guiado. Pasemos a la Biblia, a Mateo 27, versículo 35, que dice: Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y Marcos 15:25 dice: en la hora tercera, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Qué hora era la hora tercera cuando le crucificaron? Era las 9 de la mañana. En los sufrimientos de Cristo en la cruz se cumplía la profecía. Siglos antes de la crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. Dijo: porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo ni intervención de amigos o los enemigos del crucificado. Su ropa había sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella de quién será. Dice la Biblia en Mateo 27:44 lo siguiente: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y en Lucas 23, del 39 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. No es el ladrón bueno, sino el ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio, y por efecto del padecimiento de uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido, había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. Era menos culpable que los que le crucificaban al Salvador. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes. Procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar: ningún crimen hallo en él. Habían notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes lo atormentaban. En la cruz vio a muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. Vio las cabezas que sacudían, oyó como su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entre los que pasaban oía a muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir las palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Volviéndose hacia su compañero culpable, dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Los ladrones moribundos no tenían ya nada que temer de los hombres, pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer, un futuro que debía hacerle temblar. Ahora, así como se hallaba todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, Gimió, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo, refiriéndose a Jesús. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba a un Salvador moribundo, y exclamó lo siguiente: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Prestamente llegó la respuesta de Jesús. El tono era suave y melodioso y las palabras llenas de amor, compasión y poder. Dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras pronunciaba las palabras de promesa, la oscura nube que parecía rodear la cruz fue atravesada por una luz viva y brillante. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido, era el vencedor. Fue reconocido como expiador del pecado. Los hombres pueden ejercer poder sobre su cuerpo humano, pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas, pueden despojarla de su vestidura y disputársela en el reparto.
pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecados. Al morir, da testimonio de su propia divinidad para la gloria del Padre. Su oído no se ha agravado al punto de no poder oír, ni se ha cortado su brazo para no poder salvar. En su derecho real, salvar hasta lo sumo a todos los que por él se allegan al Señor. Siguiente, diapositiva 11, dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. Él mismo no fue ese día al paraíso. Durmió en la tumba y en la mañana de la resurrección dijo: aún no he subido a mi Padre, pero en el día de la crucifixión, el día de la derrota y tinieblas aparentes, formuló la promesa: hoy, mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pecador: estarás conmigo en el paraíso. Mientras la mirada de Jesús recorría la multitud que le rodeaba, una figura llamó su atención. Al pie de la cruz estaba su madre, sostenida por el discípulo Juan. Ella no podía permanecer lejos de su hijo, y Juan, sabiendo que el fin se acercaba, la había traído de nuevo al lado de la cruz. En el momento de morir, Cristo recordó a su madre, mirando su rostro pesaroso, y luego a Juan le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y luego a Juan: he aquí, he ahí tu madre. Juan comprendió las palabras de Cristo y aceptó el cometido. Llevó a María a su casa y desde esa hora la cuidó tiernamente. El perfecto ejemplo de amor filial de Cristo resplandece con brillo siempre vivo a través de la neblina de los siglos. Durante casi 30 años Jesús había ayudado con su trabajo diario a llevar las cargas del hogar, y ahora, aún en su última agonía, se acordó de proveer para su madre viuda y afligida el mismo espíritu que se verá en todo discípulo de nuestro Señor. Los que siguen a Cristo sentirán que es parte de su religión respetar a sus padres y cuidar de ellos. Los padres y las madres nunca dejarán de recibir cuidado reflexivo y tierna simpatía de parte del corazón donde se alberga el amor de Cristo. Dice la palabra del Señor en Lucas 23:44 lo siguiente: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta son las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio para el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Con asombro los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo.
La naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena, sus rayos brillantes iluminaban la tierra a mediodía, cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz. Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. Pasemos a la Biblia, Marcos 15, del 34 al 38, que dice: Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. A la hora novena, las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron rodeando al Salvador. Era un símbolo de la agonía y horror que pesaban sobre su corazón. Ningún ojo podía atravesar la lobreguez que rodeaba la cruz, y nadie podía penetrar la lobreguez más intensa que rodeaba el alma doliente de Cristo. Los airados rayos parecían lanzados contra él mientras pendía de la cruz. Entonces exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué agonía habrá sufrido él? Cuando la lobreguez exterior se sentó en derredor del Salvador, La María ya me está haciendo prueba. A la Nelia le ha dicho que ella me está lavando de arrestado y yo me molesto nunca. Él apagó el micrófono, la Carlitos. Ay, no me toca ver. Se le perdió, ¿no? Sí, se le apagó. Carlitos, está apagado el micrófono, creo yo. El micrófono, hermano Carlitos, actívele, por favor. ya. ¿Sí me escuchan? Ya. Sí, hermanito. Ya, muchas Sí le gracias. escuchamos. Adelante, sí le escuchamos. En silencio los espectadores miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandecía, pero la cruz estaba todavía rodeada de tinieblas. Los sacerdotes y príncipes miraban hacia Jerusalén. He aquí la nube densa se había asentado sobre la ciudad y las llanuras de Judea. El sol de justicia, la luz del mundo, retiraba sus rayos de Jerusalén, la que una vez fuera la ciudad favorecida. Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos contra la ciudad condenada. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor:
consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo, ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas. El sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba a abajo por una mano invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fue una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar había morado la Shekinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie sino el sumo sacerdote había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí, este velo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano, enervada, y el cordero escapó. El símbolo había encontrado la muerte del Hijo de Dios, la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida para esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí. En la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entra una sola vez en el santuario, habiendo obtenido vida eterna, obtenido la redención, según Hebreos 17 y 9:12. Vamos a la Biblia, a Juan 19:30. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor plantó su estandarte en las alturas eternas. Qué gozo entre los ángeles. Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. El clamor consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera
de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios. No habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4000 años, Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo contempló todo. Cuando Jesús vino al mundo, el poder de Satanás fue dirigido contra él. Desde que apareció como niño en Belén, el usurpador obró para lograr su destrucción. De toda manera posible, procuró impedir que Jesús alcanzara una infancia perfecta, una virilidad inmaculada, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha. Pero fue derrotado. No pudo inducir a Jesús a pecar. No pudo desalentarle ni inducirle a apartarse de la obra que había venido a hacer en la tierra. Desde el desierto al Calvario, la tempestad de la ira de Satanás le azotó, pero cuanto más despiadada era, tanto más firmemente se aferraba el Hijo de Dios de la mano de su Padre y avanzaba en la senda ensangrentada. Todos los esfuerzos de Satanás para oprimirle y vencerle no lograron sino hacer resaltar con luz más pura su carácter inmaculado. La guerra contra la ley de Dios que empezó en el cielo continuará hasta el fin del tiempo. Cada hombre será probado, el mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente dos clases. Todo carácter quedará plenamente definido y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o de la rebelión. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán cortados. El pecado y los pecadores perecerán raíz y rama. Satanás es la raíz y los seguidores las ramas. Será cumplida la palabra dirigida al príncipe del mal. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces no será el malo y contemplarás sobre su lugar y no parecerá. Serán como si no hubieran sido. Mis hermanos y hermanas, entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante del universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer la voluntad de Dios y en cuyo corazón está su ley. Finalmente, mis hermanos y amigos, cuando Cristo expiraba sobre la cruz y exclamó, consumado es, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. El sistema judaico de sacrificios y ofrendas ya no era necesario. Se terminó cuando Cristo murió en la cruz. El sistema judaico de sacrificios y ofrendas ya no era necesario. El tipo se había encontrado con el antitipo en la muerte de aquel a quien señalaban los sacrificios. Se había abierto un camino nuevo y vivo.
un camino por el cual judíos y gentiles, libres y siervos, podían acercarse a Dios y encontrar perdón y paz. Gracias, mis hermanos, por poner atención a este estudio de cómo fue la crucifixión de Cristo Jesús, que Él murió por redimirnos a cada uno de nosotros y esperamos estar con Él en las nubes de los cielos cuando Él baje a llevar a su pueblo. Muchas gracias. Gracias, hermano Carlitos. Gracias por compartirnos este lindo mensaje. Realmente el Señor que enternezca nuestros corazones al presenciar, al ver lo sucedido pues en el Calvario. Y es interesante, hermanos, que el Señor, como dice la Escritura, Él no está aquí, Él ha resucitado. Esperemos que por la gracia y misericordia del Señor, Él siempre resucite en nuestros corazones y tengamos siempre esa evidencia, esas huellas de su carácter impregnado en nosotros. Bien, vamos para terminar la presentación del mensaje esta noche. Cantemos, por favor, el himno 103. Jesús por mí su vida dio. Entonces, lo que concierne a nosotros es decir, cuánto amo al Maestro. Vamos a entonar este lindo canto. Jesús por mí su vida dio, cuánto amo al Maestro, del vil pecado me limpió, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor, cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Castigo cruel por mí sufrió, cuánto amo al Maestro, en cruenta cruz por mí murió, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor, cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Victoria me concederá, cuánto amo al Maestro, al cielo al fin me llevará, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor, cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Mi corazón le entrego a Él, cuánto amo al Maestro, prometo serle siempre fiel, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor, cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Amén, amén.
Bien, mis hermanos, antes de orar, quisiéramos recordarles, mañana estaremos en el penúltimo mensaje de esta semana de oración y concluiremos el Santo Sábado. Por lo tanto, están todos invitados a asistir de manera presencial para terminar con Santa Cena. Por lo tanto, también quisiera que recordemos los pedidos de oración que se han mencionado y pues en esta ocasión se pide por el proyecto de Caluma. En Caluma van a hacer una obra evangelística y están solicitando pidiendo que les presten el Coliseo. Todavía no les dan respuesta. Entonces hay hermanos que quieren hacer una obra muy interesante en ese lugar y por los mensajes que están puestos en el chat. Bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a postrarnos y quisiera invitarles, está nuestra hermanita Elsie, por favor, que nos despida en oración. Postrémonos, mis hermanos. Señor, mi Dios Padre Todopoderoso, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Te queremos dar gracias, Padre amado, por este momento tan especial en nuestras vidas, Señor, por este momento de comunión que tenemos contigo, porque tu presencia reina aquí en nuestros hogares, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos Amén. seguir aprendiendo tu palabra, Señor bendito. Gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre cada uno de tus hijos que tanto nos amas. Mi Dios Todopoderoso, te agradecemos porque ese amor tan infinito que tú tienes nos lo demuestras día a día en que abrimos nuestros ojos para tener la oportunidad de seguir cambiando nuestro carácter, Señor, y algún momento, Padre amado, llegar a tener ese carácter de Cristo. Te pido, Padre, por todos los hermanitos aquí presentes y por los que por algún motivo no se han conectado, Señor. Sé tú con cada uno de ellos, con sus hogares, Padre, con sus hijos. Padre, bendito, estamos aquí siempre para clamarte, para adorarte, para demostrarte nuestro amor, Señor. No nos desampares, mi Dios Todopoderoso, y que esta noche nos des el descanso con tranquilidad para mañana empezar un día de preparación. Gracias, Padre, por escucharnos. Te lo pido siempre, siempre, Señor, que escuches el clamor de todos los hermanitos. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Escucha nuestro clamor. En nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre amado. Amén. Amén, Señor. Amén, amén. Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, que tengamos una feliz noche y Dios mediante nos vemos el día de mañana ya en horas sagradas, en horas